Perdón, aproveché de ir al baño, porque ustedes saben que donde hace frío, Ahora sí estoy, no me dejaba entrar. no, no, es que yo estaba en el baño, porque ustedes saben que donde hace frío uno tiene que ir al baño mucho. Yo fui a buscar me dio hambre. Qué bien. Bueno, estábamos escuchando a Dameri, Ajá. ah, y bueno, perdón, es algo que todavía no podemos controlar, pero puedes continuar, por favor. Bueno, había concluido. Ah, Esa era mi acotación para el... muy bien, ok. Eh, A mí me parece que ese lugar es protagónico, sí. Me da la impresión de que, bueno, no sé si debería estar interviniendo yo. Me da la impresión de que el hecho de que todo el cuento se titule por el nombre del lugar, le puede hacer sentir a uno que el personaje quizás se sentía todavía en su lugar de origen. Porque imagínense que ni siquiera aprendió a hablar la lengua que se hablaba ahí, que quién sabe dónde era, pero parece como la Guaira, no sé. Pues, en lo que yo había investigado, según a lo que más se acerca por el hecho de ser una lengua diferente, si se refiere precisamente a Venezuela, lo que ellos consideran es que el pequeño Heidelberg guarda relación con la Colonia Tovar, ¿Con qué? ¿Con qué, pero perdón? con la ¿Con qué? Colonia Tovar. Claro, sí, sí. Entonces, Pero claro, ahí me también llama. parece, pero también parece que este lugar estuviera en la costa. Sí, No, exacto, porque ahorita dice que no está recuerdo. muy cerca del mar. Entonces, claro, cuando hablas de la cercanía al mar, yo por un momento lo interpreté como que probablemente esta crisis del petróleo, que solamente se nombra una vez, sea el mismo marinero. Y ese es como su desapego, porque lo que sucede es que ella nunca dejó de ser chilena, o sea, ella nunca dejó de bailar con este marinero, sino que el tiempo lo fue separando. O sea, pero seguían entendiendo, seguían siendo los mismos, seguían estando unidos. Aunque pareciera que fuera en retroceso la cosa, me parece incluso que una analogía misma de las condiciones políticas y sociales, o sea, un retroceso a, no sé, o sea, yo de ahí como que miré tantas cosas que pensé como en leerlo 3 veces más, a ver si daba con alguna respuesta más concisa, pero dice muchas cosas, la verdad que dice mucho. Yo lo vi así, lo de bailando por 40 años y me imaginé a la Cenicienta con el Príncipe Azul en la película que bailan y cambian de color, o la Bella Durmiente, no recuerdo cuál, que van bailando y bailando y bailando y el tiempo se refleja en como, pero cambió el color, el hada madrina y toda la cosa. Pues aquí más o menos veía algo parecido a eso. ¿Sí? ¿Qué más? No, yo noté muchas cosas por ahí, me noté eso. ¿Qué más? En una parte donde ya habla, dice, antes de la crisis del petróleo, cuando se vivía aún en la ilusión de la abundancia y se importaban frutas de otras latitudes, y por ahí sigue explicando una cosa, aunque esto no es parte del análisis, inmediatamente lo relacioné con la crisis alimentaria en Venezuela, que es donde el protagonista era la yuca. O sea, no había la para la pan o para yuca para hacer arepa. Aquí pasa algo más o menos así con esto ¿cómo se llama? Ella usó un nombre, el strudel de manzana. Entonces, claro, De manzana. muy alemán también. Muy bien, sí, es verdad, ahí hay una conexión con esa época que es bastante más reciente. Sí. Eh, a ver, ¿y a ustedes les parece que este baile final entre los dos personajes se habrá producido? Pues yo creo, ¿Cómo Bueno. así se habrá producido, profesora? ¿Perdón? ¿Cómo yo creo dicen? que es como una representación de la nostalgia más bien. O sea, Ujú. eh,
Por eso yo creo que me salí mucho de la literalidad o quise encontrar la quinta pata al gato, pero ese contacto físico que se describe tan minuciosamente y al final da cuenta de que nunca pasó porque no hubo, o sea, realmente hubo como un espejismo entre ellos que como cuando uno describe el tiempo, cuando uno más lo disfruta, el tiempo pasa muy rápido, o cuando uno lo sufre pasa muy lento. Aquí es más o menos eso. O sea, esos 40 años no tienen que ser necesariamente 40 años. Puede ser un sueño, puede ser un momento, puede ser una distracción. O sea, no es tan simbólico el número 40 como pudiera ser. Ok, sí, parece como una ilusión cuando finalmente baila, o mejor dicho, cuando el narrador dice lo que dice, que le revela a uno que en realidad eso no está pasando, uno dice, ah, mira, esto era una ilusión, o el viejito se estaba imaginando eso en el momento que sucedió, incluyendo a los muchachos daneses que llegaron y que le tradujeron lo que decía, lo que él le quería decir a la muchacha, o que nunca sucedió nada, ¿eh? Que todo era una ficción que tenía en la mente alguien y que incluso el pequeño Heidelberg, el negocio era un lugar ficticio que no existió. Pero ¿qué querías decir, Dameri? Me parece que Dameri, y si no fue Milady, preguntó algo sobre mi pregunta, ¿no? En efecto, sí que usted dijo que si la conclusión, pues el desenlace se había formado. O bueno, más bien esa fue mi curiosidad, si a eso se refería. Si se había Eh, producido. si se había producido el baile, que la escena Ajá. en que finalmente bailan, ¿no? O mejor dicho, la escena en que finalmente el marinero, ¿cómo que se llamaba el señor? El El capitán. capitán. El El capitán capitán. simplemente le pide matrimonio a la señora, porque ya era una mujer mayor, que la llamaban la niña Y Eloísa. Eloísa. Precisamente por, ¿Eloísa o Eloísa? yo creo que dice Eloísa. Pero Eloísa, tiene tilde. Eloísa. 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 Ella era de aquí, bueno, de allá. Si se habrá producido verdaderamente eso. ¿Quién se imaginó que llegaron estos marineros jóvenes que hablaban la lengua del capitán y que tradujeron eso? Que además, por cierto, es una situación interesante para los que estudian traducción, para los que estudiamos traducción, porque no tradujeron del danés, digamos, al español, sino que tradujeron al inglés lo que él había dicho en danés, y luego alguien tradujo del inglés al español. Yo me preguntaba o les preguntaba si eso se había producido realmente, porque es, es fantástico, emocionante, es bello ver cómo estas dos personas parece que habían estado enamoradas toda la vida y no se habían dicho ni una palabra, y aunque se la hubieran dicho, no se iban a entender. Y finalmente ese amor parece que se va a materializar, o de hecho se materializa en el baile, pero de repente, de una palabra para otra, en medio de una coma y un espacio en blanco, ¡pam! ¡Fum! Eso se acabó. Desapareció de la escena. Entonces yo me digo, eso pasó. Me digo, ¿qué fue lo que sucedió? ¿En qué momento? ¿Mediante qué recurso este narrador hizo que se esfumara esa escena que estábamos disfrutando tanto, en que finalmente el capitán se había atrevido o había encontrado la manera de proponerle matrimonio a Eloísa? Y Eloísa había encontrado la manera de decirle que sí, y bailó con él, ¿no? Tanto que ni Esto, la mexicana, pues. Perdón, ¿qué ibas a decir, Luisa? no, que por gestos, por Ah, expresiones. sí. Bueno, yo pregunto por ¿qué puede haber hecho el autor? ¿En qué punto podemos ver que el truco que utilizó, la trampa que utilizó el autor? Porque cuando pasan cosas así, yo digo, este narrador es un tramposo. Como en el caso de Nodio Quintero, que va narrando una cosa tan, tan, tan bella, el romance de aquellos dos muchachos es bello,
y de repente, ¡pum! ¡Ah, mira! No, no eran amantes. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está el punto, la coma, donde eso cambia? Yo creo que pasa también aquí, que hay un momento en que por arte de magia lingüística, por arte de magia poética, eh, el narrador se hace loco y dice, ah, mira, lo que te estaba contando no era, ¿eh? Lo que Porque yo es que creo que hay uno un, debería hacer Bueno, es mirar con microscopio cómo lo hizo. Perdón, Brandon. sí, es que allá casi al final, la sensación queda más bien, es que como él ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Idealizó. Idealizar. Ah, exacto, gracias. idealizó. Como él idealizaba tanto a esa mujer, porque ahí decía que él pues, esperó 40 años, lo que quiere decir que él no tenía 40, por lo menos tenía 55, ¿no? Claro, Eh, claro. Esperó tantos años para decirle lo que quería. Es más, ya ni siquiera sabemos si la persona a quien él quería decírselo está viva o no. Entonces uno puede idealizarse. O sea, yo veo esta imagen así, me acuerdo del perfume, que este muchacho idealizó tanto a esta muchacha que la quiso reconstruir y no pudo porque pues, ya había muerto. Entonces aquí puede parecer algo semejante, ¿Qué ¿no? mención Ya hizo, profe? Disculpe. ¿Cuál el fue la mención que perfume, hizo? ¿Qué obra? la historia del perfume. Ya, El gracias. Ah, perfume, de perfume. Patrick Sí, el Swayze. perfume. Entonces, que pues, él se enamora, mata a la chica y pues después que la mata, pues, él no se da cuenta que era alguien físico, él estaba era impregnado, pues, el olor era Ujú. su punto de sentimiento. Acá no sabemos cuál es el punto de sentimiento de este capitán, pues de pronto es la memoria, porque sigue enamorado, pero no sabemos en realidad si la niña Eloísa sigue siendo niña porque murió joven, por ejemplo, o pues se quedó con ese sobrenombre hasta siempre. Es bastante, yo creo que era una especie de espejismo un reflejo de su memoria, como un estímulo Parece, allí de su sí, pero frustración. el nombre Niña Eloísa parece nombre de solterona. Ujú. Parece que ella, Bueno, bueno, como le pasaba lo mismo que a él, ella nunca hizo nada para acercarse, porque, ay, Dios mío, Mm. qué deshonor que una mujer le ande en eso. Y Mm, bueno, ella se quedó soltera esperando por él. esperando a él o a cualquier otro, supongo yo, ¿no? Pero que no, ella no podía hacer nada si él no tomaba la iniciativa. Bueno, esto me reconstruyo yo en la cabeza, ¿no? Mm, ¿Qué querías decir, Milei? bueno, parte de mis impresiones, iniciando con lo del, o sea, rescatando parte de lo que ya dijeron y lo que yo había notado. Con el título, lo primero que yo pensé era que se trataba de un niño. Nunca me imaginé que se trataba de un sitio. Ya luego que comencé a leer, fue que comencé a desconstruir la idea que yo tenía. Yo tenía esa impresión Eh, solo con el título antes de leerlo la primera vez. Yo pensé, ah, es el hijo de Heidelberg un niño, viejo, bueno, es el pequeño Heidelberg, pues. Sigue, adelante. exacto. Bueno, con la mención durante la semana que usted nos hizo, que tratáramos de pensar en qué obras tal vez asimilamos o relacionamos, por lo menos con los personajes, los dueños del sitio, que era don Rupert y su esposa, yo pensaba eran mis papás, porque con el tema de la comida, que ella preparaba una comida y el sazón, el aroma impregnaba todo el sitio, inmediatamente pensaba era en la comida de mi mamá, que es como que reconocida por eso. Sabes que mi mamá está cocinando, que está cocinando la señora Luz porque toda la casa se impregna del guiso. Eh, con respecto a otras obras literarias, claro, yo trataba de ubicarme o ir creando en mi mente el escenario. Al inicio me costó porque yo no sabía si era tipo 1900 o 1980. Ya luego cuando hacen la mención de lo del petróleo, yo más o menos agarro la idea de que era más cercano a los 1900. Y mi referencia más cercana era Miguel Otero Silva, que me he leído casi todas las novelas de él y por lo menos Casas Muertas, Oficina número 1, yo me imaginaba toda la historia, era más o menos en ese ambiente. Para mí, ella mantiene muy bien, o dentro de las consignas que habíamos leído la semana pasada, te mantiene a la expectativa de lo que está pasando porque tiene giros en la historia muy puntuales. Por lo menos el hecho de la niña Eloísa. Yo me imaginaba que era una muchacha joven y le decían la niña Eloísa. Y nunca me imaginé que era una señora ya mayor. Por eso Sí, de como que joven, al inicio yo me...
Ajá, diga, De profe. joven, le de hice joven a la deben haberle niña. dicho así, de joven deben haberle dicho así porque era como la niña linda de la familia, ¿no? Era Ya se quedó. una Como la muchacha que estaba, consentida. sí, puede ser la Exacto. consentida o podía ser una niña de una familia acomodada, o una familia importante. Sí, Y adelante. soltera, soltera vieja. Soltera, sí. No, mis tías eran niñas. La niña María, la niña Vidita, la niña, eran tres. Oh, ok, mira, ya está Tal cual, confirmado. Tiene que ser Sí. eso. Bueno, no he leído. Cuando lea relación. tal Sí, cual, sigue, gracias, sigue, profe. Milady. Em, yo siento que el contenido, tal vez para mí era más para una novela, por la descripción tan detallada que ella hace de los personajes, de los escenarios, que bueno, a mí no me molestó, pero a medida que lo iba leyendo yo decía, oye, pero esto da para sacarlo en una novela, o sea, desarrollar todos los personajes de esa manera da perfectamente para una novela. Cuando menciona lo del vals del Danubio Azul, yo ahí pausé la lectura, busqué, porque sí lo conocía, pero no recordaba la melodía exacta, la coloqué y a medida que yo iba leyendo el final, me imaginaba, obviamente, escuchando la música, cómo era que los personajes iban viviendo la cuestión del vals, del encuentro, todo. Y el final, sí concuerdo con el profe Randall, me chocó un poquito porque me confundió, no fue tan claro para mí, lo tuve que leer, o sea, toda la historia la leí pausada, la leí calmada, pero el final lo tuve que leer varias veces porque me generó esa duda, si era parte de la imaginación de él. Y claro, yo decía, pero es que lo describió todo muy bien, describió cómo era que todos habían sentido, que todos se sorprendieron ante la noticia, entonces no creo que haya sido imaginación de él detallar todo eso, y sí quedé como con esa incógnita que tal vez, no sé, en una novela al desarrollarse más hubiese sido peor leer 100 páginas y al final darte cuenta que fue todo imaginación hubiese sido muy, muy cruel. Pero sí me dejó un poco allí medio cortada el final y traté de entenderlo como que la imagen que él reflejaba, que era de una persona muy reservada, tal vez un poco fría, porque no tenía ese método de poder relacionarse con las demás personas. Claro, todos tenían como una cierta percepción de él. Al final, ya cuando logra expresar unas palabras y que todo el mundo sabe cuál era su sentir, digamos que se cae esa imagen, esa estatua de hielo, y ella, la mexicana, decide acercarse a él. De esa manera fue que yo lo relacioné, aunque sí me costó la participación del personaje hacia al final. Esa fue mi También, percepción del cuento. también puede entenderse que, bueno, no hace falta hacer mucho esfuerzo para entender que él ni siquiera había hablado nunca con nadie del pueblo, porque no conocía el idioma. Una cosa así como medio holgazana de parte de él haber pasado 40 años en ese pueblo y no aprender el idioma. Pero bueno, hace falta para contar la historia. Pero Yo eso puede tenía ser un también amigo, como, sí. yo tenía un amigo estadounidense que yo lo conocí cuando él tenía 8 años ya en Venezuela y lo único que él sabía decir era una cachapa con queso de mantequilla y un café con leche, por favor. No sabía decir nada más. Cuando se iba, que ya tenía como 12 años en Venezuela, me dijo, fui a la agencia de viejas. Yo, ¿qué? Dios mío, habrá sido un burdel, las viejas. No, era la agencia de viajes. Y entonces, bueno, es posible pues que un extranjero pase toda una vida en un pueblo y que no aprenda el idioma. Pero yo creo que puede ser por esa razón que él no se comunicaba con nadie. Y de todas maneras, parece que todo el pueblo colaboraba, o por lo menos todos los que iban todas las tardes al pequeño Heidelberg, colaboraban con esa ficción. De que no, bueno, que él estaba enamorado de esta, que probablemente se había muerto hacía años y qué sé yo, de todo eso. Pero bueno, hay que mantenerle la ilusión al pobre viejo, ¿no? Por eso la mexicana interviene al final. Bueno, no voy a dejar que el pobre hombre siga bailando solo ahí porque Eloísa ya no está. Aunque él piense, sí, A ese punto aunque quería él piense llegar que por, se, sí, sí, tengo. No, no, hable usted, termine. Es que no pero tengo la aunque idea él así. piense que está bailando con Eloísa, la verdad es que está bailando solo, entonces déjame ayudar, no podemos ser tan crueles. Imaginación mía, perdóname, Randall.
No, que a esos justo dos puntos, a esa convergencia quería llegar hace rato, justamente porque pues, lo que dice todo el tiempo que estuvo sin hablar sino su idioma, hay estadísticas que demuestran que los primeros migrantes que llegaron a la Colonia Tovar no hablaban español, y no hablaron español por muchísimos años porque ellos estaban por allá escondidos. Entonces no había luz, no Le había hacía nada, no había falta, no comunicación. le hacía falta. Y además empezaron como, por eso es que nació este alemán venezolano, que es como un dialecto que hablan ellos, que no sale en Alemania, pero que tampoco es español, o sea, es alemán de ellos. Eso pudiera ser una respuesta. Pero al final del texto es donde yo creo que está la respuesta, que fue con lo que yo quise quedarme para poder llegar a una conclusión y poder trabajar sobre el tema. Que cuando dice, conmovidos, los viejos parroquianos del pequeño Heidelberg permanecieron inmóviles en su silla hasta que por fin la mexicana, con su arrogancia transformada en caritativa ternura, se levantó y avanzó discretamente hacia las manos temblorosas del capitán para bailar con él. Que me hace pensar nuevamente que todo eso él se lo imaginó. Claro. O sea, él pensó que iba a bailar 40 años con esta chica, o todo este tiempo con esta chica, y en realidad ella nunca estuvo ahí. Entonces, claro, la gente empezó a verlo como un loco y la mexicana se apiadó de él para que pues, él no perdiera al menos la oportunidad de bailar, pero cuando él se da cuenta de que va a bailar con la mexicana es justamente cuando ya deja de ver a su pequeña Loisa. Después que yo dije, este baile ocurrió, pero no con la que él pensó que era. Ocurrió, por lo menos ocurrió de diversas formas, de una forma para cada quien. Mira, tengo que señalar que yo creo que la mexicana le tenía ganas al Probablemente. capitán, ¿eh? O sea, esa fue su oportunidad. Claro. Pero ella sabía que él estaba enamorado de otra. Buenísimo, me gustan mucho todos estos comentarios. Ajá, Randall, que tú mencionaste, no me acuerdo de qué mencionaste, pero yo pensé en Beatriz y Dante, ¿no? En el hecho de que Dante estuvo toda esa vida, toda su vida, enamorado, sí, enamorado de Beatriz, y hasta podemos decir que la estuvo deseando, esperando, buscando, pensándola toda la vida, al punto de irla a buscar al más allá, ¿no? Y eso, algo de eso parece que le hubiera pasado al capitán con Eloísa, ¿no? Bien puede haber sido que Eloísa murió joven, ¿no? Como murió Beatriz, joven. Y Don Quijote Entonces, también lo idealizó. Don Quijote también, sí, sí, sí. El caso de Don Quijote es bien curioso, pero también sirve, sí, también es una referencia que podemos usar. Él andaba por ahí buscando problemas para que su fama llegara a Dulcinea y que entonces Dulcinea se enamorara de él. Ah, Porque él no había visto a Dulcinea sino 2 veces o 3. y la Y cuando, idealizaba. sí, y Porque cuando la ella vio no lo era maltrató. la belleza que él pensaba. Ujú. Sí, todo su romance con Dulcinea fue pura imaginación de él. Ah, Y exacto. todo el romance de Dante con Beatriz fue imaginación de él, porque eso nunca sucedió. O sea, nunca tuvo él posibilidad de llegar donde Beatriz. Él no podía acceder a ese mundo. Beatriz pertenecía a otro mundo, así como la Eloísa pertenecía a otro mundo. Sí, y eso que estaban los dos en el mismo pequeño Heidelberg, que ni siquiera era el pueblo, era el bar. Bueno, la pista de baile. Miren cómo la vida puede ser de pequeña y de grande al mismo tiempo, de difícil y de cercana al mismo tiempo. Ciertamente. Bueno, los que no han hablado, ¿quieren decir algo? No. Eso no es. Una pregunta, Edgardo. ¿Sí? El cuento es bastante descriptivo. Sí. ¿En qué categoría estaría si nos muestras la Hace teoría de hoy rato, día?
Hace rato yo pensé, oye, es verdad, se describen mucho a los personajes. Así que ese lo ponen aquí en esta tabla como un rasgo de los cuentos tradicionales. Perdón, pero vamos a ver. No se trata de que la descripción sea pecado si uno la hace en un cuento contemporáneo. Estas cosas que dicen aquí son rasgos generales que los especialistas han visto en general, rasgos generales que han visto en general, ¿vieron? Son rasgos generales que los especialistas, que los estudiosos han visto y que se consigue en la inmensísima mayoría de los textos tradicionales por un lado y los contemporáneos por otro. Eso no quiere decir de ninguna manera que el hecho de que el narrador del pequeño Heidelberg describa tanto a sus personajes y a tantos lugares y cosas, significa que ese es un cuento tradicional, no significa eso. Pero vamos a ver, ¿dónde está el asunto de la descripción? No. ¿Qué creen ustedes? ¿El pequeño Heidelberg será un cuento tradicional o un cuento contemporáneo? Es una pregunta. Yo voto por literario. Yo creo que es contemporáneo. Ajá, exacto, literario contemporáneo. O cool. Y ustedes no saben que si dicen eso tienen que decir por qué. Cuando estaban en segundo grado, su maestro no les dijo, ¿por qué? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Bueno, de algún modo creo que relata un suceso único, porque es como que, claro, ocurren varios sucesos que son parte de un suceso en conjunto que es el final, que es el que nos deja un poco pensativos. Por esa razón creo que es contemporáneo. Yo tengo, perdón, yo tengo esa misma impresión. Así como distrayéndose de la escena principal, el narrador se va a otras épocas, por ejemplo, cuando aquella señora trabajaba tanto para darle la vida que se merecía a su hija, etcétera, etcétera, cuando el dueño del bar vivía no sé dónde, etcétera, que luego fue poniéndose viejo y todo eso. Y uno se puede decir, sí, hay varios sucesos, pero tal como dices tú, yo creo que todo eso lo narra el narrador porque lo necesita para llegar al final, para Tipo que se bloques. comprenda. Sí, O eso sea, al es como final que es cada como, suceso compone un bloque. sí, señor, yo creo eso también. Muy bien. Bueno, Ok. no es que está bien porque yo también lo creo. Si alguien no está de acuerdo con esa idea, pues puede decir, no va a pasar nada. Pero tengo la misma Ok. impresión que tú. Con respecto al segundo punto, un suceso es más importante que el personaje también, concuerdo, o sea, porque el último suceso es como la descripción de los personajes principales, o los que más destacan, los que más tienen importancia, pero al mismo tiempo estos adquieren importancia por el suceso. Si no fuese por este suceso, no tendrían la misma importancia que nosotros le concebimos, ¿no? A la hora de hacer la lectura. Con respecto a si se encuentra en la realidad del autor, pues no sabría responder esa pregunta muy bien, porque realmente no sé cuál era la realidad del autor, del escritor. De hecho, era lo que estábamos tratando de descifrar hace un momento, entonces creo que es algo Bueno, bastante relativo. parece una historia conocida por ella o creada por ella de la nada o a partir de un hecho real en esa época que describe. Bueno, y si no, no importa. El Eduardo, asunto hay es un que, libro que dice que está en sala de espera, Fran sí, Busego. Dice que está en sala ah, de espera. un momento, vamos a ver. Ok. Yo, sí, si quieres seguir, Sí, Dameri, con gusto. Ya adelante. entré. A ver cómo salgo de aquí. Dice que Ajá. ya No, entré. ya entró, ya entró. Ok, ok. Ok, con respecto al cuarto punto, que interroga la realidad y plantea problemas también, hace exactamente eso al final. Personalmente para mí también fue como que estaba leyendo la historia, qué lindo, qué tierno, qué romántico, y cuando y después quedó así como, esto parece Cenicienta, qué extraño. Me hizo pensar bastante, pero a la vez me gustó, o sea, me produjo un misterio que me pareció atractivo, ¿verdad? Entonces concuerdo que interrogó la realidad del cuento en el momento, de la historia, y planteó muchos problemas, la verdad.
Con respecto al quinto punto, carácter personal del lenguaje empleado, creo que también, o sea, creo que depende de la perspectiva de cada quien personalmente, porque la verdad no conseguí palabras complejas o un lenguaje, lo hallé bastante sencillo de comprender, entonces creo que depende de cada quien. Con respecto a la transmisión escrita, pues es escrita. El autor también es conocido, no prevalece un solo punto de vista narrativo, concuerdo, y también cuenta con un lenguaje, o sea, culto, con libertad, no tiene muchos parámetros, sigue muchos parámetros. Y el desenlace para mí no fue muy feliz, la verdad, fue bastante, ¿cómo decirlo? Dejó mucha intriga, en resumen. Muy bien, pero mira, y con respecto al número 8, yo creo que sí hay un solo punto de vista. Ajá. Este es justo algo que ahí entró. Bueno, Siempre, sí, con respecto a la conclusión se puede considerar como un solo punto de vista, ¿verdad? pero sí, pero no solo la conclusión, sino que, por ejemplo, siempre está hablando de unos personajes que no son él, el narrador. Un narrador que habla de unos personajes, habla en tercera persona, en tiempo pasado, en el mismo lugar siempre, en el mismo tiempo, en la misma época. Es decir, estamos viendo siempre la escena, la misma escena, y la estamos viendo siempre desde la misma ubicación del narrador. En eso creo que no, bueno, ahí dice no prevalece. En este sí prevaleció, pero bueno, ya hemos dicho que no tiene que cumplirse al pie de la letra exactamente Oh, siempre para que sea verdad. Y lo primero que dijimos antes de comenzar fue que eh, no hay definición de cuento, entonces uno da una definición y de repente, ¡pum!, al día siguiente encuentra un cuento, o 10 cuentos, 100 cuentos, que no cumplen con esa definición. Entonces tenemos que modificar la definición para que calce este nuevo cuento. Y así nos podemos pasar la vida entera. El problema con el terrorismo, por lo menos en la actualidad, es precisamente que cuando un grupo propone una definición de terrorismo, aparecen los árabes y dicen, un momento, nos están considerando terroristas solamente porque somos árabes. Eso no es así. Bueno, está bien, vamos a modificar el concepto para que no cubra solamente a los árabes. Entonces salen los cristianos. No, no, pero ¿qué? Nosotros no. Bueno, está bien. Y entonces sale nuevo concepto, modificado. Entonces dice los orientales, y dice oriental, no dice árabe. Mire, un momentico, yo soy chino, soy oriental, pero yo no quepo ahí. Eso pasa también con el cuento, pasa con la poesía, con la literatura en general. La definición nunca deja contento a nadie. No hay definición. Lo que hay es asomos de definición. Entonces este punto 8, bueno, este no se cumple. Bueno, no se cumple totalmente, pero los demás se cumplen, ¿no? Eh, examinando esta tabla, ahora para volver a Juan Pablo, examinando esta tabla ahorita, me digo, ¿dónde era que decía esto que él menciona de la descripción? ¿No? Y creo que no es en esta tabla, es antes. En algún punto dice que no hay mucha descripción, que ya, En los que creo que mandamientos. claro, sí. Y hoy lo dice Mariño Palacio, o el otro, donde dice que los personajes no van más que bosquejados. En el cuento, lo regular, lo frecuente, lo que casi siempre pasa, es que los personajes son apenas bosquejados, no son dibujados con muchos trazos, no están muy definidos, porque lo que pasa en el cuento suele ser más importante. Y aquí uno entonces se va a casa con este comentario que acaba de hacer el instructor del taller y llega a casa y lee un cuento y dice, mira, un momentico, pero aquí en este cuento es más importante el personaje que la acción, porque no pasa nada.
Hay cuentos donde no pasa nada. Bueno, si no pasa nada no es cuento, pero sí los hay que la acción es mínima y siguen siendo catalogados como cuentos. Pero es verdad que en el cuento contemporáneo, lo más frecuente, lo que más se consigue, lo que uno ve, lo que se encuentra siempre, los ejemplos que le ponen a uno y los que uno encuentra por sí mismo, eh, 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 más protagonista que los personajes es lo que pasa, lo que sucede en el cuento. Porque si fuera el personaje, si el personaje fuera más descrito, si nos concentráramos más en él, que claro que hay que concentrarse en él también, si nos concentráramos más en él, el texto no sería narrativo, sería descriptivo. Sí. Y no se trata de eso. En la literatura tiene que haber narración. Bueno, en la narrativa tiene que haber narración. Si hacemos solamente una descripción, quizá nos salga un poema en prosa, pero tiene que haber acontecimientos. Y en el cuento contemporáneo suele ser lo que es mejor descrito. Entonces, Juan Pablo, tu pregunta, tu observación, que te das cuenta de que los personajes, bueno, de que el texto en general es como descriptivo, tiene sentido, pero no por eso deja de haber una acción importante. Termina siendo la acción al final más copiosa que, la descripción que se hace de personajes, lugares, objetos, etcétera. E incluso de tiempos pasados dentro de la ficción. Eso pareciera concordar con el cuento tradicional, pero es solo un rasgo que comparten. Los otros parecen ser decididamente contemporáneos. Profe, ¿Te gusta mi respuesta? Pero Sí, lo está bien, sí. contemporáneo muchas veces te crea cambios en la estructura del cuento. Hay cuentos que no tienen narración. Ay, no me acuerdo ahorita el autor y el cuento de donde una serie de nombran objetos de la vida de un individuo. No me acuerdo el nombre de ese cuento. Ajá, El cuento Ser, ser. de Luis Brito García. Exacto, Ah, es totalmente, es un cuento, pero en sí. su estructura profunda. Hay que verla, entenderlo más allá de lo que está en lo superficial y ver que la enumeración de objetos que se hacen corresponden a un momento de la vida de un ser humano. Entonces, puede haber cuentos que comienzan por el final o cuentos que son un desorden y uno tiene que organizarlo, como en la novela. Pues. Entonces la Sí, contemporaneidad tiene que ver con eso. sí, con todos esos desbarajustes. Después de las vanguardias, hace 100 años, todo Ajá. eso se volvió un desbarajuste muy enriquecedor para la literatura, aunque los lectores y académicos, etcétera, anteriores a ese tiempo, estuvieran echando chispas porque no les gustaba. Pero Claro. eso Por fue un siempre era enriquecimiento cómplice, grandísimo. o Perdón, perdón. debía ser cómplice de lo que estaba allí para organizar. Sí, si uno no es cómplice, no entiende o no disfruta. Claro. Me recordaste, Luisa, 100 años de soledad, comienza diciendo, muchos años después, y uno se dice, un momentico, ¿cómo, después de qué? Si no has contado nada. Sí, Muchos años después, frente al pelotón sí, de fusilamiento, y uno, eso comienza así de la nada, por la mitad del cuento, o tres cuartos, y es lo exacto. que en teoría literaria se llama in media res, Sí, por la mitad de la cosa. sí, sí. Sí, qué bueno que te acordaste de ese cuento de Luis Brito García. He Cuento debido ponerlo maravilloso. en la selección. Por favor, recuérdenme durante la semana que os lo envíe. Sí,